Primero cuenta un poquito, pues, quién eres, que eres padre de Diego, tal cual. Pues cuenta el equipo en el que está él, su posición, un poquito por encima. Vale, pues nada, yo soy Juan Andrés, soy el padre de Diego Díaz. Diego juega en la Aruca División de Honor de Mediocentro. Y, y bueno, no sé si Mm. quieres que No, te no, no, diga. estupendo, estupendo. Vamos, estupendo. Antes lo ha dicho Diego también, ¿no? Que estaba bien, estaba a gusto, simplemente quería mejorar aún más. ¿Tú cómo le veías como padre? ¿Veías, tú que le conoces bien, que aunque estaba bien, le faltaba ese toquecito también de un extra? ¿O es algo que solo se veía él o cómo estaba antes del programa? No, yo sí que se lo veía bastante. Yo sí que se lo veía Ujú. porque, porque como padre miro el partido, pero miro eh, un 10% al resto y un 90% a él. Normal, me imagino. Como todos los padres. Sí, y a veces me generaba la duda de si yo quería ser demasiado exigente, porque yo me daba cuenta de muchos detalles que a Mm, lo mejor otros padres no me decían. Y entonces decía yo, digo, bueno, ¿será porque es que yo simplemente miro a mi hijo o miro más a mi hijo que el resto del juego? ajá. Pero bueno, pero sí que veía cosas que eran bastante notorias, porque lo había hablado con algunos entrenadores Mm. pasados de él y también lo veía. ¿Qué cosas? Cuéntame. En Pues las concreto. cosas eran esas, él tiene mucha técnica, pero a veces jugaba siempre al primer toque y se quitaba el balón de encima y pudiendo seguir con la jugada se quedaba. O sea, que hacía como, daba ese toque que era un toque muy bueno, muy preciso, Sí. pero luego no continuaba la jugada. Y luego había momentos en que eh, parecía que no quería intervenir, parecía que estaba casi como de espectador dentro del campo. Ujú. Y Escondía. entonces, sí, Se escondía un poco a veces. yo no es que se escondiera, sino que no, o sea, yo veía que seguía la jugada, pero decía, cónchale, ¿por qué no te acercas un poco más y participas? Y después incluso se lo preguntaba a él y me decía, sí, me daba cuenta algunas veces de que debía haber ido y me quedaba y no iba. Mm. Y esas cositas así. Y de todo esto y de verle así en el campo y demás, al final es su, más que sueño, ya es un objetivo, ¿no? Porque al final está en una buena categoría, puede acercarse mucho al fútbol profesional o esperemos que se pueda acercar lo máximo. ¿Qué es lo que te preocupaba más a ti como padre de todo esto? De ver ese puntito que le faltaba, de que no esté al 100% a gusto. Hombre, yo lo que decía, porque bueno, siempre se lo he dicho a él, digo, soñar es gratis y no solo es gratis, sino es bueno, porque si no tienes una motivación no puedes llegar a hacer ni en el fútbol ni en la vida, en nada. Siempre tienes que soñar, lo que nos mueve es la gasolina un poco que nos mueve. Y lo que yo veía es que me daba pena porque veía cómo funcionaba, por ejemplo, en entrenamiento o en otros partidos, porque había algunos partidos que sí los jugaba muy bien y sabía de lo que era capaz. Además, tiene unas condiciones físicas tremendas. Y entonces decía, Dios mío, es que podría hacer muchísimo más de lo que está haciendo y no lo hace. Y me daba pena el hecho porque sé que a él le gusta el fútbol y sé que quiere llegar lo más alto posible y todo eso, aunque tiene los pies en el suelo también, ¿eh? Que sabe que primero son Mm. los estudios o por lo menos que tienen que ir de la mano una cosa y la otra. Ujú. Pero me daba pena de que no aprovechara toda la capacidad que tenía. Mm. Y después bueno, nos dimos cuenta, no, él veía muchos vídeos y yo también, porque al final vemos Instagram, YouTube, todas estas historias. Y ya no solo por los comentarios que hacen, como dices tú, algunos vídeos épicos y historias de esas, sino algunos jugadores o sea, profesionales que han salido del fútbol y que muchos decían eso.
hay que estar bien preparado técnicamente, tácticamente y mentalmente. Dice, si no estás preparado mentalmente, olvídate porque la presión te va a poder, todo, sobre todo la presión. Además, entre mayor sea la categoría, más dificultades porque la presión se nota. Yo tengo 56 años y se me nota cuando alguien me presiona. Ellos, con la edad que tienen y con todo el público mirándoles, la presión es enorme. Es Sí, sí, enorme. sí. Cuanto más nivel, más presión, además. Sí, Claro, sí, sí, cuanto sí, más sí. cerca de tus objetivos, más presión y por lo tanto más preparado hay que estar. Claro, claro, claro. Así es. Y ahí en ese momento os sentasteis y dijiste, bueno, vamos a hacer algo con esto, vamos a tomar acción, que aún así, lo que nos pasa a todos un poco, ¿no? Que sabes que tienes que hacer eso o que eso es lo que más te puede ayudar, pero no tomas el paso hasta un momento. O sea, ¿cuál fue el momento? No sé si fue que os salió algún mío mío, no sé si fue una conversación vuestra. ¿En qué momento dijisteis, vamos a tomar acción con esto porque va a ser lo que marca la diferencia? Ya desde el año pasado ya lo estábamos tanteando, ¿no? El hecho de hacer algo con con alguien que supiera un poco de psicología deportiva o Mm, de psicología en general. Y cuando ya iba a empezar la temporada este año, claro, entra en División de Honor, vienen 9 o 10 jugadores nuevos, todos han estado en las canteras de la Unión Deportiva Las Palmas, hay representantes, sabes las dificultades de los representantes, sabes que en algún momento alguien te va a apretar un poquito más de la cuenta y si no tienes ese plus para hacer valer tu personalidad y tu ser, vamos, pues que sí, vas a flaquear y a lo mejor te aburres y dices, mira, me voy a otro equipo y entonces pues él me dice, venga, vamos a hacer, porque yo le había propuesto ya eh, tanto el caso tuyo mm, como había otro chico que incluso también hablé con él, que era Brandon, no me Ramón acuerdo, Falco. sí, algo de eso, Brandon Falco, así. Y también lo tanteamos, pero luego al Mm, final nos decidimos por Asier. por saber yo también, pero ¿qué fue lo que os encajó más? Que al final a veces se trata más de, porque yo a Brandon le veo y también no hemos hablado, pero nos tenemos vistos y hay buen rollo, pero ¿qué fue lo que os encajó más? Que dices, esto me encaja más que lo otro por esto y por aquello. O sea, ¿cuál fue ahí el punto? Con Brandon no nos llegamos a reunir, Ajá. simplemente pedí información. Eh, creo, es que ahora estoy en duda si fue contigo con quien primero estuve hablando un tiempo y luego te dije, mira, de momento no vamos a hacerlo porque no está, él todavía no estaba preparado para hacerlo, no quería meterse en esta historia. Y entonces yo lo que no quería es empujarlo a nada, sino, oye, Sí, sí. yo te digo lo que yo creo, pero la decisión la tienes que tomar tú. Y Ujú. entonces ahí lo dejamos. No recuerdo si fue el final de temporada pasado, cuando ya empezamos a hacer las primeras comunicaciones. Ya digo, o bien contigo, creo que fue contigo. Realmente con Brando creo que no llegué a hablar porque solamente le mandé algún correo electrónico y contigo creo que hablé, WhatsApp algo. Y Ajá. entonces, pues, pues por eso probablemente, porque ya tenía como quien dice un contacto un poco más estrecho, pues Ujú. al final o lo hicimos contigo. Muy bien. Pero no teníamos nada, una comprobación científica, Ajá. ni experiencia de nadie que nos dijera este mejor o el otro peor, porque hay poca gente todavía que lo hace. Sí. De hecho, sí, de hecho, cuando empezó, se lo dije a un padre de un niño de La Ruca también, el portero de La Ruca, y le dije, digo, mi hijo empezó con esto y tal, y la verdad que creo que le va a ir bien. Todavía no habían resultados. Y él me decía, es que lo tienen que hacer todos. Esto lo tienen que hacer todos. En esta categoría, los chiquillos tienen que prepararse psicológicamente, si no, de hecho, el equipo de él se han marchado 4 niños, porque no entran y se Se aburren, se van. quedan. Sí, claro. Lo Mm, pasan mal. sí. Bueno,
Pues si nos está viendo, un saludo para... No, igual nos ve. Sí. Te iba a decir con todo esto, ¿en qué momento tú también te diste cuenta de, uy, le estoy viendo cambiado en esto, ¿no? O le noto mejor en aquello? ¿Cuándo dijiste tú? Bueno, hay también dos detalles que a veces salía de los partidos, salía como muy enfadado y muy que no quería ni hablar porque le habían salido mal las cosas y no quería ni hablar. Y entonces ya ahora sale diferente de los partidos, salen más contentos, participa más, que es lo que más veo, que participa bastante más y, y está, como quien dice, eh, teniendo más personalidad en el campo. O Mm, sea, yo se lo decía cuando pequeño, porque él siempre fue alto. Y entonces yo le decía cuando era en Alevín, en el Alevín, no, perdón, Benjamín, le dije, digo, tú tienes que ser el líder del equipo. Y él me dijo, dice, yo es que eso no quiero ser, papi. Allí me tenía que haber dado, a mí, ahí me tenía que haber dado a mí por atrás un totizo y decir, cállate que te estás metiendo al chiquillo en la cabeza. ¿Entiendes? Y entonces ahora él se está ganando su personalidad en el campo y con los compañeros también, ¿eh? No, no solo porque juegue mm. mejor o peor, sino porque los compañeros le ven bien. Eh, la- a mí me gusta mucho esa parte de líder porque a veces hay diferentes tipos de líder y cada uno tiene el suyo, ¿no? Entonces, claro, cuando somos más jóvenes nos parece que el líder solo está el tipo de líder que resalta mucho y que habla mucho y que ordena y que grita y que dice, ¿no? Entonces, digo que yo no quiero ser eso, porque yo no soy así. ¿Para Sí, sí, qué sí, sí, hay que ir por ahí? sí, Pero a mi parecer, Diego encaja más con otro tipo de líder que quizá podías asemejarse a lo que me gusta ser a mí también, que es, oye, yo soy un tío tranquilo. Si tengo que ser un líder, que sea con el ejemplo, que sea con buenas palabras, que sea porque me lo gano a partir de tratar bien a los compañeros y que ellos me tengan respeto simplemente por hacer el bien por el grupo y no sea por imponer, decir, tal y cual. Entonces, va por ahí, creo. Está muy Él bien. está él está en ese camino, ¿eh? Sí, sí, Está sí. feo que lo diga yo, pero está en ese camino. Porque no es el capitán primero del equipo, Mm, pero es capitán segundo, ¿no? Y algunas veces los entrenadores pues le dicen cosas a él para que le comunique a algún otro compañero, pues para que él haga llegar el mensaje, no desde el mismo nivel, no desde entrenador a jugador. eso, Y eso es importante también. para los entrenadores es oro, todo eso. Sí, Así sí, que sí, sí. sí. Y bueno, ahora como padre, después de haber visto su progreso, su mejora, ¿cómo es esto? ¿Cómo se vive como padre? Yo que todavía no lo soy, Sí. espero que me quede tiempo, pero ¿cómo es esto para un padre de ver su evolución mejorar, de repente en 3 meses que cambie? Hombre, para mí es una maravilla, es fantástico, entre otras cosas porque yo siempre, eh, Diego, en donde juega está como a unos 20 minutos de coche de aquí, ¿no? Pero podía haber jugado en cualquier equipo que estaba a 5 minutos. Y algunos padres me dicen, y eso no es mucho sacrificio, llevarlo al entrenamiento, volver, esto y lo otro. Y yo decía, digo, ¿sabes cuál es el sacrificio para mí? Digo, que él no se dé cuenta que me gusta más a mí que a él. Digo, ese es mi sacrificio. Pero sí, la verdad es que yo disfruto por lo menos. Yo ahora ya tiene coche, ya tiene carnet. Él va a los entrenamientos y después voy yo. Voy a verlo. Dice, yo voy a verlo. Cada vez que puedo voy a ver el entrenamiento. Me encanta, me encanta el entrenamiento, me encanta verlo, porque además es donde más cosas aprecias. Están más relajados. Y por eso te decía antes que me daba pena que lo que desarrolla los entrenamientos no lo pasara a los partidos. Y Ujú. ahora poco a poco lo está consiguiendo. Mm, qué bien. Yo creo que seré como tú también, ¿eh? Aunque mi padre, aunque mi hijo tenga 25, yo seguiré yendo a los partidos como el fan número Sí, uno. sí, sí. Creo que me queda una o dos, pero una que no me quería quedar sin hacer es la de, bueno,
si tenemos un padre que está dudando también y que dice, no sé si dar el paso o no darlo, por ejemplo, padres que dicen, esto es súper importante, pero luego no dan el paso. ¿Qué le dirías a esos padres o desde la experiencia de que tu hijo ha trabajado esto, qué les dirías? Que, hombre, que la psicología es fundamental en la vida, ya no solo como deportista, sino como persona. Y es una herramienta más de salud, una herramienta más de la salud de las personas. Y que lo tenemos confundido como que la psicología es algo de si estás mal, ¿no? La Mm, psicología es para mejorar tus habilidades, tu forma de ver la vida, todo, ¿no? sí, sí. Como- Que decirle a alguien que quiera dar el paso, no sé, mm, que lo dé porque es fantástico. Ya digo, la diferencia es mucha. Me La alegro, me diferencia. alegro. Te pongo de ejemplo también, bueno, ya hemos acabado la ronda de preguntas, pero yo Sí, siempre pongo el ejemplo de o pregunto tontamente, ¿no? Oye, ¿tú vas al preparado físico solo cuando estás mal? No. O sea, los sí, futbolistas me suelen decir, oye, voy al preparado físico siempre, esté mal, esté bien, pues me tengo que preparar físicamente. Pues deberíamos tenerlo igual todas las personas. O sea, oye, ¿tú vas al psicólogo solo cuando estás mal? No, yo voy de normal porque quiero mejorar mentalmente, ya sea para el trabajo, sea para, en su caso, para el fútbol, pero también como persona, porque al final todos queremos mejorar a nivel personal y a nivel de todo lo que podamos, o entendernos mejor también, así que sí, sí. estupendo, genial.